guerra continúa. Después de los hechos trágicos del 2 de mayo del 2002, la guerra por el territorio entre las fuerzas públicas, los grupos paramilitares y las guerrillas de las FARC no cedió. Las partes en conflicto continuaron, confinando a las comunidades, forzándolas al desplazamiento y sosteniéndolas a un duro bloqueo económico que puso en riesgo su supervivencia. Los recuerdos todavía siguen en la memoria de los pobladores. En el 2006, Arias, el alemán, se desmovilizó en el proceso de paz que el presidente Álvaro Uribe Vélez realizó con los paramilitares. Pagó 8 años de cárcel y salió libre en julio del 2015. En septiembre de 2007, los habitantes fueron trasladados a otra población, llamada Nueva Bellavista, a 1 kilómetro de la villa atacada. Desde 2002, la masacre de Bojayá se convirtió en uno de los símbolos de la guerra en Colombia. Por eso, el 29 de septiembre, como parte de las negociaciones de la paz con el gobierno, Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, uno de los principales comandantes de las FARC, viajó a la población a pedir perdón. Agregó que jamás tuvieron la intención de causar esos terribles daños que tanta aflicción han ocasionado. Como símbolo, entregó un Cristo afro, ya que la mayoría de la población era negra. 3 días antes, en la firma final del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en Cartagena, los habitantes de Bojayá habían dado una de las más confundentes pruebas de su apoyo al proceso. Enviaron a la ceremonia un grupo de mujeres víctimas de la matanza a cantar alabaos, música coral religiosa negra típica de la región. Otra prueba la dieron el domingo en que se realizaron los votos a favor del sí en el plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARC. Los indígenas que antes estaban por fuera del conflicto se han visto afectados de muchas maneras. Su forma de sostenimiento social y económico están basados en tareas de recolección, caza y recolecta, pero se han visto frustrados por la presencia de grupos armados desde hace rato. La guerrilla les robaba sus productos y ahora también lo hacen los paramilitares, que no solo cogían el plátano y otros bienes, sino que destruían la plantación, todo por la negatividad de los indígenas a venderles sus productos. Poco queda del antiguo pueblo de Bellavista, situado a orillas del río Atrato, en el municipio de Bojayá. Apenas las ruinas de algunas cosas comidas por la maleza, el edificio donde vivían unas monjas misioneras y la iglesia donde ocurrió la masacre, hoy rehabilitada y convertida en un santuario. En el 2017 pasaron ya 15 años desde que unos 400 paramilitares llegaron a la zona del Medio Atrato con la intención de arrebatar a la guerrilla de las FARC el control de toda esa área. Los combates fueron muy intensos. El padre Atún Ramos, miembro de la diócesis de Quibdó, no olvidará nunca aquel 2 de mayo del 2002. Él era entonces el sacerdote de Bellavista y se encontraba en el templo cuando la masacre. A pesar de las heridas, se convirtió en el héroe de Bojayá, que lideró la evacuación de la población. El Estado construyó una nueva ciudadela con 264 casas para reubicar a parte de los sobrevivientes. Sus calles están pavimentadas, hay una biblioteca, un jardín de infancia, una escuela, un centro de salud, una nueva iglesia, una estación de policía, un parque y hasta un pequeño estadio polideportivo con tribuna cubierta. El gobierno colombiano solía presumir mostrando
mostrando la obra como un ejemplo de reparación a las víctimas de conflicto armado, pero la visión de muchos de sus beneficiarios dista mucho de esa perfección. Ese mismo año, en el 2017, fue la visita al Papa Francisco, donde el 4 de septiembre desde la parroquia de Bella Vista salió en peregrinación el Cristo mutilado y llegó a Villavicencio el 8 de septiembre, donde se encontraba el Papa, el cual con una oración pidió por la paz de Oaxaca y también la de Colombia. 17 años y 6 meses después de la tragedia, Oaxaca recibió los cofres con los restos de las 78 personas identificadas que fallecieron en la masacre. El 11 de noviembre del 2019, finalmente la espera cesó. Un helicóptero de Naciones Unidas partió la mañana del lunes desde Medellín con los restos de 78 víctimas identificadas de la masacre de Oaxaca, municipio ubicado en el departamento de Chocó, que el 2 de mayo del 2002 vivió una de las tragedias más cruentas que mancharon para siempre la historia reciente de Colombia. Ese día murieron al menos 79 personas, incluidas alrededor de 45 niños, y 100 más resultaron heridas. Este mismo año se dio un nuevo episodio en Bojayá. Se enmarca en la disputa por el control de una zona estratégica para el narcotráfico que desde hace meses sostienen el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y los urabeños bajo un contexto de violencia y abandono estatal que recuerda la tragedia que azotó a esta comunidad hace 17 años. En al menos 3 oportunidades durante el 2019, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la inminencia de un hostigamiento a las comunidades de Bojayá por parte de los urabeños como respuesta a la expansión del Frente de Resistencia Cimarrón del ELN. Según la identidad, desde el 2018, el ELN venía subiendo desde las subregiones del Alto y Bajo Maundo hacia los territorios que conforman la costa pacífica chocuana, el Medio y Bajo Atrato, para disputarle a los urabeños el control territorial de la zona. El 31 de diciembre del 2019, mientras la mayoría de los colombianos se preparaba para celebrar la llegada de un nuevo año, las 121 familias que habitan en ese lugar vivieron momentos de terror por cuenta de una incursión armada de un numeroso grupo de las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia, conocidos también como el Clan del Golfo. Muchas de ellas fueron denunciadas mediante alertas tempranas por la Defensoría. La última fue el 21 de octubre, cuando se advirtió que 2.250 habitantes de las comunidades negras e indígenas del municipio de Bojayá, Chocó, estaban confinadas debido al inminente confrontamiento armado entre el Plan del Golfo y el ELN. En ese entonces la población contó que 16 líderes fueron amenazados y que como estrategia de guerra los grupos habían instalado minas antipersonal en la zona de cobertura telefónica para evitar las comunicaciones en la región. En la zona pocos entienden cómo los hombres del Clan del Golfo y los helenos se mueven sin mayor problema por los ríos, ante la mirada pasiva de los militares. Lo cierto es que hay mucho miedo de que en cualquiera de las poblaciones bajo asedio se repita una tragedia como la de la iglesia Bellavista en Bojayá. El 2 de mayo del 2002, a cerca de 100 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron dentro del templo. El 2 de mayo del 2020 se cumplieron 18 años de la masacre de Bojayá.
Bojayá es un pueblo humilde del Chocó, un pueblo que ha sido olvidado institucionalmente por el Estado colombiano. Se entiende por definición de Estado el poder que tiene este sobre sus civiles a través de sus instituciones legales, pero no ha sido la realidad del pueblo de Bojayá en Colombia. Incluso se puede llegar a decir que ha sido cómplice de la atrocidad de la guerra. Es un lugar que ha sido disputa por grupos al margen de la ley, como las guerrillas del ELN, las FARC, los paramilitares. Por su ubicación geográfica, este municipio se ha convertido en un territorio de disputa. Es una subregión del Bajo Atrato y por su asiento sobre el río Atrato, tiene su entrada y salida al Chocó, pero es aún más importante la salida que tiene hacia el mar Pacífico. A través de este lugar es un corredor de movilidad de droga, sitio clave para el refugio de estos grupos al margen de la ley y salida con sus armamentos, con sus drogas hacia el mar Pacífico. Además, es un lugar perfecto para el tráfico de especies naturales, incluso el tráfico de personas. En ese sentido, es un municipio que carece históricamente de la falta de institucionalidad y por tal procedencia ha permitido que estos grupos se fortalezcan, incluso llegando a formar como una especie de paraestado. Los grupos ilegales en Bojayá han tenido históricamente una repercusión grandísima. Por ejemplo, se sabe que en el año de la masacre, la guerrilla había tomado posesión de Bojayá. Y en ese entonces, junto con Vigía del Fuerte, desde el 25 de marzo del año 2000, cuando fue atacado, allí murieron 21 policías, hirieron a 3 y secuestraron a otros 10. De igual manera, se sabe que antes de la masacre, la iglesia había hecho una advertencia del viaje de los paramilitares que tendrían a lo largo del río con sus cargamentos en embarcaciones donde no fue suspendido o interrumpido su viaje. La iglesia hizo ese llamado de que muy pronto esta población se vería en fuertes enfrentamientos donde la población civil sería la única afectada en tal situación. Y en muchos de los casos, las comunidades han llamado la atención de las instituciones para que sean acompañadas, no solamente con militarizar la zona y demás, sino llevarle un progreso social a aquel lugar. Son tantas las instituciones en cabeza de la iglesia que han llamado, por ejemplo, las Naciones Unidas a que el gobierno allí tenga presencia, acompañe a estas comunidades. Entre los hechos más recientes que finalmente a través de la historia, el Estado vino a preocuparse por esta región, fue sanar esa herida que se produjo luego de la masacre del 2 de mayo del año 2002. ¿Qué se hizo? Por ejemplo, luego de tanto tiempo, 15 años después, el 3 de mayo del 2017 se inició la exhumación de cadáveres. Los grupos ilegales en Bojayá han tenido históricamente una repercusión grandísima. Por ejemplo, se sabe que en el año de la masacre, la guerrilla había tomado posesión de Bojayá. Y en ese entonces, junto con Vigía del Fuerte, desde el 25 de marzo del año 2000, cuando fue atacado, allí murieron 21 policías, hirieron a 3 y secuestraron a otros 10. De igual manera, se sabe que antes de la masacre, la iglesia había hecho una advertencia del viaje de los paramilitares que tendrían a lo largo del río con sus cargamentos en embarcaciones donde no fue suspendido o interrumpido su viaje. La iglesia hizo ese llamado de que muy pronto esta población se vería en fuertes enfrentamientos donde la población civil sería la única afectada en tal situación. Se sabe también que entre los hechos recientes, luego de 15 años, el 3 de mayo, se inició la exhumación de cadáveres. No, ya me tocó. Bojayá es un pueblo humilde del Chocó, un pueblo que ha sido olvidado institucionalmente por el Estado colombiano. Se entiende por definición de Estado el poder que tiene este sobre sus civiles a través de sus instituciones legales, pero no ha sido la realidad del pueblo de Bojayá en Colombia. Incluso se puede llegar a decir que ha sido cómplice de la atrocidad de la guerra. Es un lugar que ha sido disputa por grupos al margen de la ley,
como las guerrillas del ELN, las FARC, los paramilitares. Por su ubicación geográfica, este municipio se ha convertido en un territorio de disputa. Es una subregión del Bajo Atrato y por su asiento sobre el río Atrato, tiene su entrada y salida al Chocó, pero es aún más importante la salida que tiene hacia el mar Pacífico. A través de este lugar es un corredor de movilidad de droga, sitio clave para el refugio de estos grupos al margen de la ley y salida con sus armamentos, con sus drogas hacia el mar Pacífico. Además, es un lugar perfecto para el tráfico de especies naturales, incluso el tráfico de personas. En ese sentido, es un municipio que carece históricamente de la falta de institucionalidad y por tal procedencia ha permitido que estos grupos se fortalezcan, incluso llegando a formar como una especie de paraestado. 2. Y en muchos de los casos, las comunidades han llamado la atención de las instituciones para que sean acompañadas, no solamente con militarizar la zona y demás, sino llevarle un progreso social a aquel lugar. Son tantas las instituciones en cabeza de la Iglesia que han llamado, por ejemplo, las Naciones Unidas a que el gobierno allí tenga presencia, acompañe a estas comunidades. Entre los hechos más recientes que finalmente, a través de la historia, el Estado vino a preocuparse por esta región fue sanar esa herida que se produjo luego de la masacre del 2 de mayo del año 2002. ¿Qué se hizo? Por ejemplo, luego de tanto tiempo, 15 años después, el 3 de mayo del 2017 se inició la exhumación de cadáveres sepultados en una fosa común, dadas las circunstancias actuales de ese entonces, en el 2002, donde muchos familiares no pudieron darle cristiana sepultura y despedirlos de acuerdo a sus costumbres en ese entonces. Finalmente, luego de 2 años, en el 2019, sus cuerpos fueron devueltos a estos ciudadanos. Así, los pobladores de Bojayá tuvieron la oportunidad de cerrar ese capítulo doloroso en sus vidas y fueron devueltos los restos de sus familiares el 11 de noviembre del año 2019. Por ejemplo, allí hizo presencia Ramón Rodríguez, quien para aquel entonces era el director de la unidad para las víctimas, quien manifestó que en ese entonces se encontraban cerrando un capítulo doloroso para estos ciudadanos en Bojayá. Otro hecho actual ha sido el reconocimiento finalmente por un tribunal para condenar al Estado por esta situación, donde el Estado fue cómplice, después de el llamado de tantos ciudadanos para que fueran protegidos en ese año 2002 y para que se impidiera la muerte de 119 ciudadanos en el templo de su pueblo y la casa cural y la casa de las hermanas agustinianas. El Departamento Administrativo del Chocó condenó al Estado para que le pague a sus ciudadanos la suma de 312.564 millones de pesos. Esto con el fin de resarcir un poco la situación de desplazamiento. Son hechos dolorosos para la historia de Bojayá, pero finalmente, después de tantos años, este pueblo está volviendo a resurgir en medio de sus dolores. Está volviendo, pero en lo propio de su misma cultura, de sus mismos ciudadanos, tratando de salir adelante y tener un progreso. Actualmente también es una situación que se sigue agravando en aquella población de Bojayá. El Clan del Golfo, o también conocido como las autodefensas gaitanistas y las guerrillas del ELN, hacen presencia y se siguen disputando la zona. Son muchos los llamados que de nuevo por parte de la Iglesia, ciudadanos, líderes sociales, llaman al Estado para que ellos sean protegidos y evitar de nuevo una masacre como la del 2 de mayo del 2002. En dicho contexto y sin contar con la presencia del Estado que los proteja y la dignidad de todos ellos que son compatriotas, en la actualidad los mismos civiles se han atrevido y han tenido que buscar demarcar algunas zonas exclusivas dentro de su misma población. En otras palabras, han hecho espacios humanitarios con el fin de que estos grupos
al margen de la ley, atenten contra la realidad de su cultura, defender su territorio y vivir en confianza. Todavía y con tal medida las comunidades se encuentran confinadas en su mismo territorio, pues estos no pueden salir, por ejemplo, a pescar, a realizar sus actividades económicas, porque los caminos que ellos utilizan, las vías, las carreteras, han sido minadas por estos grupos y les han sido advertidos a ellos mismos de evitar utilizarlos. Entonces, por esa situación viven confinados en su mismo territorio. En consecuencia, los violentos siguen acechando y el Estado, lejos de una presencia que realmente promueva a esta sociedad, continúan las comunidades arrinconadas en un fuego cruzado. El hambre multiplicándose, la ley del fusil a lo largo del río Atrato, los desplazados en el olvido, alertas desoídas por la Defensoría del Pueblo y el narcotráfico como fondo para no hacer acato al devastador escenario que se presenta en Bojayá. Los ciudadanos viven bajo el desasosiego y el Estado y sus autoridades no hacen realmente nada por esta población. El olvido estatal se vivencia en el estado pésimo de las vías, en la cobertura de salud, los medios de comunicación, entre otros. A lo largo de la historia, estas comunidades han evidenciado la carencia de salud y la manera en que muchos pobladores quedan a la puerta de la muerte por enfermedades que se propagan a causa de diferentes circunstancias que atacan el sector. Bojayá debe ser escuchado por el Estado. Bojayá necesita que Colombia vuelva los ojos a esta realidad de este humilde pueblo chocuano.